Ante todo, mucho gusto. Me llamo Gerardo Matías Quispe y acá estoy con Edwin Álvarez Pacheco, que se le realizará la entrevista sobre el tema de la pérdida del sentido de cohesión post pandemia, en donde se le realizará unas 10 preguntas acerca de este tema. Y bueno, comenzando con la primera pregunta, sería: ¿cómo cambió la forma en que tu familia se relacionaba con vecinos y amigos después de la pandemia? Pues fue un poco más unida, ya que la pandemia nos hizo dar cuenta de que eh, las personas que están ahí siempre para ti, ¿no? Las personas que demuestran que sí son tus verdaderos amigos o vecinos que te apoyan, ¿no? Ya que la pandemia, como muchos saben, que hemos tenido cierta distancia, pero a la vez nos faltaba que comer o algo así entre vecinos. Por ejemplo, mi papá le daba a una vecina, ¿no? Verduras y así, en ese aspecto. Entiendo. Para la siguiente pregunta sería: ¿sientes que la pandemia afectó la unión o la comunicación dentro de tu familia? ¿De qué manera o algunos ejemplos? No, la verdad siempre hemos sido casi siempre unidos y pues esto de pandemia nos unió más, ¿no? Sí, nos hizo cambiar radicalmente lo que es los juegos didácticos porque no se podía salir para nada y pues solamente ello, ¿no? Ya cuando se dio fin a lo que es la pandemia, ya no empleábamos estos juegos didácticos o lo que veníamos haciendo en la pandemia. Entiendo. Para la tercera pregunta sería: ¿crees que las personas son ahora menos solidarias o empáticas que antes de la pandemia? ¿Por qué? Sí, en una parte sí, porque antes se miraba que eran más reservados porque tenían miedo, ¿no? Ese miedo de contagiarse o de exponer a sus familiares. Y tenían ese aislamiento, se puede decir que no se mantenían más en contacto. Pero ahora, después de la pandemia, yo creo que sí, todo ha llegado a ser normal como antes, ¿no? Pero siempre ese miedo de la pandemia eh, se puede decir que nos aislaba de las personas un poco más, tanto de mi familia como de otras familias, ¿no? Bueno, como yo he visto en muchos casos. Entiendo. Cuarta pregunta: ¿durante la pandemia tu familia recibió o brindó apoyo a otras personas de la comunidad o cerca de su vivienda? Sí, lo que es mi mamá, como vendía desayunos, con todos los protocolos de pandemia, pues ayudábamos a un vecino que era mayor de edad, de la tercera edad, y este vecino que era mayor de edad, le dábamos constantemente, todos los días casi, desayuno, ¿no? Entiendo. En ese aspecto le apoyábamos y en algunas otras cosas también, ¿no? A veces almuerzo le pasábamos, porque no tenía nadie quien lo mirara y todo ello. Y pues con ese apoyo, ¿no? Es lo más, lo más que hemos podido ayudar a una persona. Entiendo. Quinta pregunta: ¿qué tanto confías actualmente en las personas fuera de tu círculo familiar en comparación con antes del COVID-19? Disculpa, ¿puedo repetir? ¿Qué tanto confías actualmente en las personas fuera de tu círculo familiar en comparación con antes del COVID-19? Pues que, yo bueno, no confío ya igual porque ahí te das cuenta, ¿no? Las personas con las que en verdad te van a apoyar en los tiempos difíciles y en las personas que no. Y pues hay muchas personas que, eh, bueno, se puede decir que no, no te ayudan, ¿no? Solamente son para ellos o tal vez tienen ese miedo, ¿no? Y pues eso nos demostró la pandemia, ¿no? Quienes están ahí para, como decís, una mano amiga y pues los que no solamente están ahí, no, pues porque por una amistad falsa se puede decir. Pero sí, sí hay muchos cambios. Entiendo. Siguiente pregunta: ¿cómo afectó el aislamiento social a tu forma de convivir o mantener tus amistades? Pucha, esa pregunta es
Sí, es profundo porque en tiempo de pandemia solo nos comíamos por WhatsApp o juegos, ¿no? Y pues no nos mirábamos con mis amigos o amigas, ¿no? Que tenía. Y pues eso nos retraigó un poco más a tener más contacto por redes sociales, por las plataformas de TikTok o YouTube, Facebook que se tenían, ¿no? Y antes nos mirábamos antes de pandemia, ¿no? Pero ya cuando llegó pandemia solamente éramos juegos, o, en mi caso juegos o redes sociales. Yo creo que la mayoría de la gente ha hecho más que todo las redes sociales, ¿no? Mm, comprendo, comprendo, sí, igualmente. Para la siguiente pregunta sería, ¿tu familia mantiene hoy mismas las mismas costumbres o reuniones sociales que tenía antes de la pandemia? Em, sí, después, o sea, antes de la pandemia nos reuníamos unos días cuando era la cumpleaños de mi abuela, por ejemplo, pero cuando llegó la pandemia no podíamos, ¿no? Porque ese mismo miedo, ¿no? Porque eran los más vulnerables, los ancianos, pero después ya cuando se nos dio el tratamiento de las vacunas, pues igual nos reuníamos ahora, actualmente, ¿no? Claro. Nos reunimos, a veces nos reunimos para Navidad y para los cumpleaños, ¿no? A veces, no es casi todos los años, pero sí, después de la pandemia igual hemos continuado. Entiendo. Siguiente pregunta. ¿Consideras que la pandemia fortaleció o debilitó los lazos familiares en tu hogar? Mm, Al principio sí nos fortaleció, pero como que ya lo rutinario a veces tiene sus pros y sus contras porque vives muy aislado y también como en mi caso yo tenía mi sobrina, pues se aburría o teníamos ese pequeño detalle, ¿no? Sí. Que hacía un poco de bulla y siempre las discusiones que no hay, ¿no? Que siempre hay en una familia. Mm, Y bueno, pero siempre hay sus pros y sus contras en todo ello. Los pros, como te digo, nos juntó más. Estábamos ahí con juegos didácticos en la pandemia, pero siempre los contras que pueden de pequeños o lo mismo cotidiano a veces como que te cansa. Y como que nos estábamos aburriendo de ello a veces. Pero tratábamos de hacer cosas diferentes para que no nos afecte mucho, ¿no? entiendo, entiendo. Siguiente pregunta. ¿Qué emociones recuerdas haber sentido tú o tu familia durante el confinamiento? Miedo, soledad, unión, esperanza. Bueno, lo que nosotros teníamos era miedo porque teníamos miedo a contagiarnos y como estábamos con mi abuelita, que bueno, ahora en paz descanse, pues que le contagiamos a ella, ¿no? Más que todo y pues a mi sobrina. Ese miedo, pero después nos encomendábamos a Dios, que nada malo nos pase y que siempre nos cuide, ¿no? Al momento de salir y retornar a nuestro hogar, porque esta pandemia, como a mucha gente, le ha afectado y no ha visto a sus familiares ya cuando han salido, ¿no? Por lo mismo que se infectaron o muchas familias tal vez han muerto, ¿no? La gran mayoría. Nada que todo ancianos o bebés también que se ha visto. Y pues ese miedo, ¿no? Más que todo ese miedo en ese aspecto. Y la unión que teníamos siempre estar juntos, ¿no? En familia y bueno, la esperanza o la fe que teníamos eh, mientras a nuestro Dios, ¿no? Jesús y todavía, que yo que soy católico y mi familia también. Mm, Y pues no, nada más. excelente pregunta. Sería. Última pregunta. Con respecto a la unión y a la confianza, ¿qué crees que se necesita hoy para recuperar la unión y la confianza entre las personas de tu comunidad y de tu familia? Respecto a la pandemia, ¿sí? Sí, con respecto a la pandemia. Mm, pues yo creo que poco a poco la gente ya se ha ido como que ya aclimatando, ¿no? Ya que vamos casi
2 años, si no me equivoco, 2 años de post-pandemia. Y pues yo creo que ya la gente no le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Ya ha regresado con más confianza, más unión, ya no tiene miedo a esa gripe mortal que ha sido el COVID-19, ¿no? Y pues yo creo que como va la situación, no, vamos bien, ¿no? O sea, ya no hay ese miedo, ese temor, ya ha regresado esa confianza, esa unión entre vecinos, ya no hay ese miedo de que, oye, no te puedo tocar ni nada porque te puedo contagiar o quién sabe, ¿no? Si tú tienes el virus y todo ello, ¿no? Que ha habido en pandemia. Pero ahora yo creo que sí, la comunidad ya, o sea, en mi cuadra, vecinos, por esa parte ya todo normal, no hay ningún problema en ello. Entiendo. Ya, esas serían todas las preguntas, Edwin. Muchas gracias por tus respuestas y que tengas un buen día. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Cuídate.